Martín Lutero, odiado y respetado, denigrado y defendido. Me llamo Calvino Rodríguez y soy reformado. Aprendí a hacerlo en internet. Ahora me dejé la barba y peleo en las redes. Son las cosas que uno tiene que hacer. Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte acerca de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Si bien no vamos a entrar en una investigación detallada, sino que de una forma más sencilla veremos una introducción a la vida de Martín Lutero. Y esta vez vamos a basar nuestro estudio en el libro de Lucien Febvre, titulado Martín Lutero, un destino. Pero bien, ¿quién fue Lucien Febvre? Lucien Febvre nació el 22 de julio de 1878. También falleció el 26 de septiembre de 1956 en Francia. El nombre completo de Lucien Febvre es Lucien Paul Victor Febvre. Fue uno de los más importantes historiadores franceses. Fundó la Escuela de los Anales en 1929 con Marc Bloch. Cuenta con aproximadamente 17 obras, de las cuales este libro es una de ellas. Y bien, ¿quién es Martín Lutero a la luz de vista de Lucien Febvre? Martín Lutero, como dijimos en la introducción, fue odiado y respetado, denigrado y ofendido. Fue odiado y denigrado ¿por quiénes? Por la Iglesia Católica, por los altos líderes de esa iglesia, cuyo gobierno estaba siendo corrompido. Y Martín Lutero, al descubrir esos errores y al querer enfrentárseles, ganó muchos enemigos. Pero también fue respetado y defendido por lo que hoy serían los protestantes, por la iglesia actual, por la iglesia que sigue los principios bíblicos del Evangelio. Martín Lutero, como sabemos, fue una persona muy importante en los acontecimientos que cambiarían para siempre la forma de vida del cristianismo. Martín Lutero, sin duda, no fue el único de los reformadores, pero sí uno de los más grandes con respecto a la religión cristiana. El autor, Lucien Febvre, en su estudio detallado sobre Martín Lutero, comenta lo siguiente acerca de la gran influencia que tenía Martín Lutero y lo que llegó a provocar. ¿Qué aportaba? Una nueva manera de pensar, de sentir y de practicar el cristianismo, manera que no habiendo podido ser aplastada en la cuna, ni tragada tal como era, ni dirigida amistosamente por los jefes de la iglesia, se convirtió por estos motivos y de manera natural en una nueva religión, en una nueva rama del viejo cristianismo. Recordemos también que Martín Lutero fue profetizado 100 años antes por el famoso mártir John Hus. John Hus fue quemado por ser hereje, fue quemado porque se oponía a lo que los papas y a lo que los líderes del catolicismo creían. Y si bien Juan Hus a la hora de morir soltó una profecía, ya que a él se le conocía como el ganso. Y él decía que podían matar al ganso, pero que dentro de 100 años aparecería el cisne al cual ellos no podrían detener ni matar. Y fue así como 100 años después, Martín Lutero no pudo ser detenido. Martín Lutero puso su pie en la Iglesia Católica y promulgó todas las verdades que él creía, pegando así las 95 tesis. Martín Lutero nació probablemente el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en Turingia, Alemania. Él regresó a ese mismo lugar donde nació a morir 63 años después. Sus padres eran pobres. Su padre era un minero. El autor comenta con respecto al estado de los padres. Sus padres eran pobres. El padre un minero, duro consigo mismo, rudo con los demás. La madre, una mujer agotada y como aniquilada por su trabajo demasiado duro. Lutero tenía varios problemas tanto en su casa como en su escuela. En la escuela los profesores maltrataban mucho a Lutero y en su casa los padres también de una forma u otra agredían tanto físicamente como emocionalmente a la vida de Lutero. Por lo cual este niño, Martín Lutero, no creció de una forma que todos quisiéramos crecer, sino que tuvo un gran sufrimiento a lo largo de toda su infancia. En 1501 él partió a la Universidad de Erfurt, que era de las más prósperas y famosas de aquel entonces. En 1502 él era bachiller y en 1505 él era maestro. Pero un vacío entró en Lutero, de forma que él ya no quería seguir estando en esa carrera, ya no quería estar en esa universidad, sino que él sentía un deseo interno por ir y conocer de Dios. Él sentía un deseo por apartarse de lo trivial, de lo profano y acercarse más a Dios. El autor comenta con respecto a esto: renunciando a seguir sus estudios profanos,
destruyendo las esperanzas de elevación social que concebían ya sus padres. Se iba a llamar a la puerta de los agustinos de Erfurt. El 17 de julio de 1505, Martín Lutero llega a la puerta de los agustinos en Erfurt. A la edad de 22 años, Lutero entra al convento de los agustinos de Erfurt. El monasterio agustino de Erfurt fue construido en 1277. Martín Lutero vivió aproximadamente de 1505 al 1511 en esa zona. Lutero fue enseñado con diferentes doctrinas acerca de Dios, pero lo que más le dolía y lo que más le pesaba a él era que le mostraban la imagen de un Dios airado, de un Dios furioso, de un Dios implacable, de un Dios intolerable que no toleraba a las personas, y que cada pecado que la gente cometía él los iba contando para un día de estos deshacerse por completo de ellos, mandarlos a un lugar del infierno. Pero era una forma tan exagerada que Martín Lutero no entendía y no quería aceptar a ese Dios. Lutero escribió con respecto a esto en 1537, y él decía lo siguiente: yo no creía en Cristo, sino que lo tomaba por un juez severo y terrible, tal como lo pintan sentado en el arco iris. Y él, en 1569, también escribió con respecto a esto: ¿cómo me ha asustado a menudo el nombre de Cristo? Hubiera preferido oír el del diablo, porque estaba persuadido de que tendría que realizar buenas obras hasta que por ellas Cristo se volviera amigo y favorable. Entonces, algo cambió por completo en la teología de Martín Lutero, cuando un doctor llamado Staupitz, vicario general de los agustinos en toda Alemania desde 1503, le predicó por primera vez un Dios de amor, misericordia y perdón. Y fue así como que Lutero cambió su teología de un Dios airado, de un Dios implacable, por la teología de un Dios amoroso, de un Dios lleno de misericordia y de un Dios lleno de gracia y perdón. Pero eso no fue todo en la revolución de la teología de Martín Lutero. Martín Lutero, como personaje, sufrió múltiples transformaciones teológicas con respecto a Dios, ya que constantemente estaba recibiendo nuevas ideas y que esas nuevas ideas lo convencían y lo persuadían si era o no correcto. Y es de notar que de 1505 a 1510 había una decadencia total de forma masiva sobre la enseñanza cristiana. Ya no se predicaba como antes y la enseñanza realmente sana estaba decayendo. Había una adversidad y no se estaba predicando lo que realmente era verdadero, sino puras mentiras. Lutero había experimentado hasta el fondo toda la pobreza y todo el falso adoctrinamiento de la doctrina de la justificación por obras. Lutero estaba cansado porque siempre lo había vivido tanto tiempo que sabía cuán pobre era esa doctrina de que las personas se podían justificar por las obras. Y entre muchas de las cosas que cambiaron a Martín Lutero, una de las más destacables, que sin duda la mayoría hemos oído, fue de aquel conflicto que tuvo con Romanos 1:17 acerca de la justicia de Dios. Martín Lutero desarrolló dos pensamientos, uno anterior con respecto a ese Dios airado que le habían predicado, a ese Dios furioso, a ese Dios implacable, y otro con respecto a ese Dios de amor, Dios de gracia, de perdón y misericordia. Su pensamiento anterior era lo siguiente: pensaba que Dios seguía siendo injusto porque con esa justicia no perdonaba a nadie, y que el evangelio no tenía en sí felicidad sino un horrible juez incapaz de perdonar al pecador. Martín Lutero pensó lo siguiente, y esa fue la teología que más marcó. Él decía: la justicia de Dios a la que se refería Pablo era la justicia del que vive el justo, por donde Dios sí tiene fe. Dios en su gracia y misericordia nos justifica por medio de la fe. El pensamiento de Lutero cambió para siempre al enfrentarse a estos versículos que tocaban directamente en su vida. Pero volviendo al asunto de lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica, de la forma en cómo se despreciaba el Evangelio y de cómo se predicaban enseñanzas erróneas y cómo se trataba de convencer a la gente de practicar obras para heredar el cielo, Martín Lutero ya no aguantaba. ¿Por qué? Porque la gente tenía pensamientos contrarios a la Escritura, a la palabra de Dios. Ya no era la base de la palabra de Dios, sino que sus pensamientos y sus ideales eran convenencieros. Era tratando de obtener el favor de Dios por los méritos humanos. También se vendían las famosas indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? La indulgencia es la remisión ante Dios
de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención. En otras palabras, la iglesia ofrecía una indulgencia, ofrecía un perdón temporal de aquellos pecados que la gente cometía a cambio de recibir un dinero, de recibir un pago de la persona ofensora. Es por eso que era algo tan abominable para Martín Lutero ver cómo la gente que cometía pecados, siendo tan pecadora, iba y con una simple moneda, con un simple dinero, se ganaban el favor de Dios. Por lo cual era algo tan erróneo y Martín Lutero estaba enojado por eso. Y no solo eso, sino que mostraban un cinismo terrible, de manera que se estaban burlando de Dios y a la vez predicándolo. Era un cinismo, era una hipocresía tan cruel que Martín Lutero ya no aguantó más. Por lo tanto, Martín Lutero hizo lo que tenía que hacer. Y en un encuentro con un emperador, con un papa en Roma, él dice lo siguiente: retractarme de lo que sea, ni lo puedo ni lo quiero, porque actuar contra la propia conciencia no es ni seguro ni honrado. El autor nos sigue explicando acerca de esta situación que albergaba la Iglesia Católica en tiempos de Martín Lutero. Él nos comenta la situación tan desagradable que la Iglesia estaba pasando en aquellos días. Él dice lo siguiente: no había nacido de los abusos de la Iglesia tan a menudo denunciados en el siglo XV, pero que se agravan de día en día. Abusos materiales, simonía, tráfico de beneficios e indulgencias, vida desordenada de los clérigos, disolución rápida de la institución monástica, abusos morales también, decadencia y miseria de una teología que reducía la fe viva a un sistema de prácticas muertas. Pero también algo muy importante que resalta en esos tiempos de Martín Lutero es que no se conocía la escritura, no se conocía la Biblia. Martín Lutero, a la edad de 20 años, todavía no había visto una Biblia, ni mucho menos la había leído. Fue cuando entró en ese convento de los monjes agustinos que recibió por primera vez una Biblia. De este modo vemos la calidad de cristianismo que se vivía en ese entonces. No era una calidad, sino era una desgracia de cristianismo, porque la palabra no era la influencia de la gente. Y siguiendo con el pensamiento de Lutero, el autor nos comenta lo siguiente: pero si nuestros esfuerzos y nuestras penitencias debieran conducirnos a la paz de la conciencia, ¿por qué murió Cristo? Y esa es una de las cosas que motivaba a la teología de Lutero a ser real. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir si yo con mi dinero puedo obtener la salvación? Si yo con mi dinero puedo obtener el perdón de los pecados. Era algo horrible, algo devastador, algo que no tenía sentido pensar que el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano si la salvación dependiera del hombre. Es por eso que era una teología detestable, una teología aborrecible. Y Martín Lutero se levantó y dijo: esto está mal, señores, y esto se tiene que cambiar. No podemos con nuestras propias obras ganar el favor de Dios, ni mucho menos con dinero. La salvación es del Señor. Otro de los grandes cambios que tuvo Martín Lutero en la teología fue el término de concupiscencia. Martín Lutero no entendía el término de concupiscencia, él lo relacionaba a actos, a obras o a forma de conducirse. Sin embargo, Martín Lutero también desarrolló una nueva teología, un nuevo concepto sobre el término de concupiscencia. El autor nos habla con respecto a este nuevo cambio, esta nueva teología con respecto a la concupiscencia que Martín Lutero desarrolló. Él nos comenta lo siguiente: lejos de disminuir su concupiscencia, exaltándose sin cesar, se hizo tan irresistible que dejando de luchar, él cedió todo. Es invencible, declaró entonces, es el pecado mismo, el pecado original, el pecado que subsiste en nosotros, hagamos lo que hagamos. Y cómo desempeña un papel en todos nuestros actos, incluso los mejores. Todas nuestras buenas obras están manchadas por ellas. En todas, en el fondo de todas, hay un pecado, el pecado. Así el hombre no puede adquirir mérito ni cumplir la ley. El evangelio no es la ley, no es sino la promesa del perdón de los pecados. No se encuentra en él sino un solo mandamiento, pero que lo dice todo: aceptar la palabra de Dios y creer en él. Este pensamiento que Martín Lutero desarrolló y uniéndolo con las diferentes teologías, como lo que es la justicia de Dios, la justificación por la fe sola, fueron el arranque principal
del movimiento que más tarde conoceríamos como la Reforma Protestante. Este fue el arranque al conocer lo que significaba la concupiscencia y lo que realmente era el Evangelio, el perdón de los pecados. Desde ese momento se inició la Reforma. En ese momento cambió el pensamiento de Martín Lutero, que lo llevó más tarde a clavar las 95 tesis y declarar que solo es por la gloria de Dios, por la fe sola, por la palabra de Dios, que solo es por Cristo y que solo es por gracia. Dios les bendiga. Compré la Biblia MacArthur, compré libros de Calvino que nunca voy a leer.